se recurre a acciones políticas, es porque cuando hay proyectos, ya sean de inversión, minería, infraestructura, el problema es que las personas no se están sintiendo escuchadas en sus preocupaciones, aspiraciones, temores. Y la manera como se aborda, generalmente, es un enfoque muy posicional, basado en demandas, exigencias, o principalmente legalista. Legalista en el sentido de que uno tiene la razón y el otro está equivocado. Uno tiene el derecho y el otro no. Pero este abordaje de la situación termina en resultados ganadores y perdedores. Los abogados, yo he dicho que soy abogado reformado porque al abogado le enseñan a luchar por una causa. Mi causa es facilitar espacios de diálogo donde todos puedan ser escuchados y todos puedan ser satisfechos de alguna manera en sus intereses. Todas las personas tienen intereses económicos, sociales, políticos, culturales. Hay múltiples intereses diversos. Pero si se enfoca de una manera ganador-perdedor o muy legalista, como digo, eso puede hacer que uno se sientan excluidos. Se puede cumplir con la normativa o el debido proceso legal, que el debido proceso, en teoría, hace que las normas hacen que las cosas sean justas, ¿ok? Pero si las personas no se sienten escuchadas y tienen preocupaciones que de verdad les preocupa, y no sienten que pueden participar de alguna manera en un proceso para, oye, a ver cómo puedes abordar esta preocupación que tengo, escúchame y explícame si tengo razón o no, o si mi preocupación estoy loco, me estoy imaginando cosas, me van a contaminar el agua, el medio ambiente, o qué va a pasar acá. Si decimos, no, no tiene razón, el derecho no te protege, las personas, en lugar de ir a un poder judicial o a las cortes, van a recurrir a sus políticos o van a hacer campañas nacionales que locales se pueden volver internacionales por los medios, por la social media, ¿no? El Facebook, el Twitter y todas estas cosas, ¿no? O sea, la legalidad es importante, pero los problemas complejos que tienen múltiples actores no pueden ser resueltos únicamente con el derecho. Se necesitan conversaciones profundas para entender cuáles son estas preocupaciones, necesidades, temores, terrores, aspiraciones que tiene la población y juntos abordar estos retos y desafíos. Por ahí va el tema. Es un cambio de paradigma de cómo resolvemos juntos los problemas. ¿Qué te parece? No te escucho. Estás con mute. Y justamente en este proceso al que tú te refieres, entonces la necesidad de un diálogo. Y aquí hay algo súper importante también, Luis. En Ecuador por años venimos hablando del diálogo, ¿no? Pero sin embargo se mantienen los conflictos. Entonces tú dices en muchos casos pasivos, pero están latentes. Entonces, eso quiere decir que algo no está funcionando. O sea, hablamos, pero falta algo. Es decir, y me he dado cuenta de nuestras largas charlas, Luis, y han surgido dos palabras fundamentales de lo que venimos conversando, y creo que de gran contenido, y me parece que además son los ingredientes que faltaría en este diálogo al que tanto estamos refiriéndonos, y es la interculturalidad y el entendimiento, ¿no? ¿Por qué son importantes considerar a estos dos factores de la interculturalidad y el entendimiento para la solución de conflictos? O sea, ¿cómo aterrizamos ese diálogo bajo estos dos conceptos? Ok, perfecto. Es importante ser consciente de la interculturalidad porque la interacción de las personas lleva expectativas basadas en la cultura de cada uno. Si las personas interactúan con un paradigma etnocéntrico, es decir, creyendo que mi cultura es mejor que la tuya, cuando abordamos los desacuerdos, o las diferencias o las controversias, esta interacción se puede convertir en choques frontales posicionales. O sea, nos polarizamos, demonizamos al otro, el otro es el enemigo, es más malo de lo que creo, y si al otro lo veo como mi enemigo, mi propósito va a apuntar, o toda mi energía va a ir a vencer al otro. Entonces pensaré que para que yo gane, tú tienes que perder, generando estos resultados ganador-perdedor que
que mencionaba, ¿no? Y si uno pierde, se siente excluido, puede generar resentimientos y bueno, reacciones hasta violentas, ¿no? O sea, esta interacción puede ser un reto o un desafío problemático, o puede ser una oportunidad de aprendizaje conjunto para dialogar y para lograr un entendimiento mutuo. Entonces, cuando interactuamos, actuamos con estos paradigmas. Pero el problema es que si actuamos con ese paradigma de choque frontal, de yo gano, tú pierdes, no nos escuchamos para entender, sino nos escuchamos para refutar, para contradecir al otro. Entonces, si yo lo veo al otro como el enemigo y quiero vencerlo, es menos probable que colabore con el otro. O sea, si cambio mi forma de pensar de que el otro puede ser mi posible aliado o colega, no ser su amigo íntimo, pero ser su aliado o colega para resolver el problema juntos, es más probable que colaboremos para generar valor. O sea, ¿cómo generamos valor? Descubriendo nuestros intereses y diciendo, ok, ¿cómo hacemos para satisfacer la mayor cantidad de intereses que están presentes aquí? Entonces, primero hay que pensar, hay que cambiar de pensamiento, porque si no hacemos, o sea, no hacemos el esfuerzo para entender cómo ambos vemos las cosas de manera diferente y nos quedamos atrincherados en posiciones. Entonces, para lograr viabilidad social de proyectos o para poder dialogar mejor, tenemos que tener, uno, el paradigma adecuado, la forma de pensar adecuada, y mejores procesos de involucramiento. Por ahí va la cosa. Perfecto. Ahora, yendo más allá, a los efectos de ese diálogo, digamos, cambiando ese paradigma, agregando estos dos ingredientes, sobre todo del entendimiento, no de la imposición de la fuerza, no la imposición de un criterio, ¿no? Sino que más bien hacia el efecto, el impacto de ese diálogo legítimo, ¿no? Y entonces hablamos de la contribución del diálogo a un desarrollo sostenible e inclusive de un valor compartido. Cuéntanos un poco de eso y cuéntanos además algún caso de tu experiencia que tú hayas tenido y que justamente de un tema conflictivo se haya llegado a superar este proceso de conflictividad a través de este diálogo, de esta nueva visión del diálogo hacia un desarrollo sostenible y obviamente hacia la sostenibilidad del proyecto minero. De repente un caso que puede sonar más cercano a ustedes, yo trabajé un proyecto todo el 2018 en Morona, Santiago, en unas comunidades Guarins y Yavi, en la región amazónica del Ecuador, donde después de 11 años de conflicto entre la empresa y la comunidad, porque había un tema de, algunos miembros de la comunidad habían vendido unos terrenos a la empresa minera y la empresa minera quería hacer exploración. Bueno, entraron en un conflicto. Y después de varios años, en el 2017 me buscan para decirme, la empresa minera me buscó y me dice, Luis, van a venir unos líderes de unas comunidades del Ecuador y quieren que les devolvamos unos terrenos que les hemos comprado hace bastante tiempo. Entonces, bueno, tuve oportunidad de conocerlos, hicimos unas conversaciones, después tuve una oportunidad maravillosa de estar en Ecuador en enero del 2018, en febrero, conociendo sus preocupaciones y cuál era realmente la situación, ¿no? Entonces, la gente decía, queremos que nos devuelvan los terrenos. Entonces, las posiciones de las partes eran, comunidad decía, devuélveme mi terreno, y la empresa decía, no te devuelvo el terreno. Cada uno tenía sus propios intereses detrás de esto. Para la comunidad era un tema de respeto o de dignidad, porque se habían sentido, han abusado de nosotros porque han comprado los terrenos y nosotros no sabíamos, etcétera, ¿no? Y la empresa también tenía un interés, obviamente, si tiene un asset, un activo la empresa, y eso es valioso para la empresa, está en la bolsa de valores, la empresa minera, o sea, no puede desprenderse así nomás esto, ¿no? Pero el propósito de la empresa es hacer exploración. Entonces tuvimos oportunidad de hacer un proceso de diálogo que duró un año y en febrero del 2019 se llegó a un acuerdo para hacer exploración conjunta. Es decir, se llegó a un acuerdo para hacer el estudio
del subsuelo, el estudio del potencial minero del subsuelo. O sea, más allá de que quién tiene el terreno, lo importante era que, uno, la empresa estaba interesada en saber cuál es el valor de las concesiones debajo del territorio, y a la comunidad también le interesa saber qué es lo que hay debajo para saber cuánto vale, porque una vez que ya sepa qué es lo que vale, puede negociar con el gobierno o con cualquier otra empresa para decir, vengan y conversemos, a ver si se hace algo o no se hace nada, ¿no? Pero durante ese proceso la empresa decidió, claro, ¿de qué me sirve tener el terreno si no voy a poder trabajar acá? Entonces, conociendo y reconociendo los intereses de la comunidad y valorando el derecho de autodeterminación de los pueblos, fue que la empresa dijo, bueno, les voy a devolver el terreno, sin ningún condicionamiento. O sea, no dijo, ya, te lo devuelvo, pero me dejas trabajar. Entonces, es una manera de empezar a construir relaciones. Entonces dijeron ya, después de un tiempo, esto había pasado creo en noviembre de 2017, la devolución de los terrenos, en febrero ya empiezan a tener conversaciones más específicas sobre, oye, queremos hacer exploración, pero no fue enmarcado como exploración, ¿no? Porque si hablas de exploración y explotación, a veces la gente se confunde y cuando cree que metes, hacer una perforación, sacas un testigo, una muestra de profundidad y se está llevando el mineral. Entonces, lo que es en realidad es un estudio del subsuelo. Entonces, han habido, o sea, ha habido un acuerdo con beneficios. Recientemente han inaugurado una posta médica en la comunidad. Entonces, sí se puede generar éxito empresarial y prosperidad comunitaria, ¿no? Entonces, o prosperidad de la comunidad o prosperidad social. Y de eso te puedo contar varios casos de acá en el Perú, pero eso es un ejemplo de algo que sí se puede hacer, ¿no? O sea, dialogando. Pero si uno va a decir, no, vamos a discutir al Poder Judicial o a las Cortes, ¿a quién le corresponde la propiedad del terreno? Cosas locos, pues, porque la verdad, la compañía quería el terreno o quería ver qué había debajo del terreno. Y ahora sí puede ver qué es lo que hay debajo del terreno, porque llegó a un acuerdo con la comunidad, ayudando a que la comunidad pueda satisfacer sus intereses de dignidad, porque, claro, desde el mundo, desde esta perspectiva del mundo, si no tengo terreno, de repente no merezco la calidad de persona que soy, porque uno, culturas ancestrales ven a la persona humana como conectada con la tierra, mientras que los occidentales vemos la tierra como un objeto al que hay que usar, disfrutar, aprovechar, ¿no? Entonces, hay temas que hay que entender para poder tener estas conversaciones profundas y lograr beneficios mutuos. O sea, realmente es interesante el ejemplo que tú pones porque eso quiere decir que, a ver, el proceso de construcción de este diálogo que tú generaste también implicó un cambio en la cultura corporativa, ¿no? El poder entender el que ellos tenían que generar una posición, o sea, ponerse en una posición que ayude en este proceso de diálogo, ¿no? Y realmente de esa experiencia, no solo en este proyecto Warin Sillavi, que realmente es súper interesante, de cómo se puede manejar un conflicto y que es posible, además, llegar a un acuerdo. De tus otras Claro. experiencias, realmente, probablemente esa es la parte más difícil, no sé. Sí, sí, perdóname que te interrumpa, Elis. Hay un tema ahí que es importante, ¿no? Porque yo llegué a ir como 2 o 3 veces a la comunidad, pero ir a la comunidad a escuchar, realmente escuchar, porque la gente lloraba, gritaba, reclamaba, o sea, hay muchas emociones. Y podemos hablar mucho de temas objetivos, pero si no hay esa conexión humana, no se llega a nada. Claro, pero ese era mi entendimiento. Parte de mi trabajo como mediador es facilitar entendimiento. O sea, ya estaba entendiendo lo que pasaba con la comunidad, pero ahora hay que conversar con la empresa, pues, y hay que explicarles. Y yo hablaba con los gerentes de la empresa, pero tuve que ir a Canadá para hablar con algunos del directorio para explicarles cuál era la situación y cuál era el sentimiento y qué sentían y qué les preocupaba y cuáles eran sus temores. Y no tenían la más peregrina idea, o sea, no sabían qué pasaba. Entonces, cuando entendieron, dijeron, entonces tenemos que mandar a alguien para que vaya y vea y conozca, ¿no? Y bueno, eso. Qué interesante.
A ver, Luis, bueno, con toda tu experiencia, tú escribiste un libro, ¿no? Denominado Proceso de Construcción de Consensos, que es justamente por qué es importante que nos expliques por qué en los actuales escenarios de conflictividad y de presión social que viven algunos países de Latinoamérica, donde se desarrolla la minería, por qué es importante esta construcción de consensos y en qué consiste esta construcción de consensos, porque hemos hablado del tema del diálogo, de la interculturalidad, del entendimiento. ¿Qué es la construcción de consensos? A ver, la construcción de consenso en simple es un proceso, es una metodología, pasitos 1, 2, 3, 4, que se busca lograr unanimidad en la conversación, pero que se decide por mayoría abrumadora. Es decir, en el lenguaje de esta metodología, para abordar conflictos con múltiples actores, no puede ser que, digamos, de 100 personas, 99 están de acuerdo y uno dice, no, yo no estoy de acuerdo. Algunos dirían, no, eso no es consenso. Bueno, pues, consenso puede ser que 80% de la población afectada diga que está abierto a. O sea, hay varios principios como que antes de iniciar un proceso de diálogo, antes de iniciar un proceso de consenso, no puede ser, ya vamos a sentarnos a la mesa a conversar. O no puede ser que venga el Estado y diga, esta es la agenda y de esto se va a hablar. Entonces, lo que se tiene que hacer es que primero se tiene que hacer un diagnóstico de la situación. Algunos hablan de mapeo de actores, pero hay muchos profesionales que van a hacer un mapeo de actores y lo entienden como identificar quiénes son las partes que están a favor y en contra y ya te hacen un listado y ya está. Bueno, eso no es hacer un diagnóstico, una evaluación de actores, intereses y necesidades. Lo que hay que hacer es tener varias entrevistas en profundidad con múltiples actores identificados. A estos actores también se les pregunta con quién más tenemos que conversar. Y esas conversaciones sirven para recoger información, para saber la factibilidad de éxito o no de un proceso de diálogo, o un proceso de consenso, o un proceso deliberativo de construcción conjunta de soluciones que satisfagan los intereses de todos, ¿no? Hay que evaluar cuál es la posibilidad o el interés de que participe en un proceso que sea de buena fe, justo, transparente, inclusivo, participativo. Entonces, uno es este diagnóstico, evaluación de actores, y otro tema importante es cómo generamos la información que necesitamos para tomar decisiones informadas. Porque muchas veces los abogados saben que hay guerras de peritos, hay batallas de peritos, donde uno trae su posición con su perito y el otro su posición con el perito, y al final el perito dice, yo tengo la razón, esto dice la ciencia, el otro dice, esto es lo que dice la ciencia, y la verdad, aunque tengan la misma ciencia enfrente, hay la posibilidad de que tengan interpretaciones diferentes. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas? Es cómo generamos información que sea creíble y confiable para todos. Una comunidad te puede decir, oye, ¿por qué tú me das esa información empresa y yo no te creo porque tú la has hecho solito? Entonces, es cómo generamos información de manera conjunta. ¿Qué preguntas tenemos que hacer? ¿Qué metodología se va a usar para definir qué información tenemos? Y una vez que se tenga esa información, podemos entrar a un proceso más de negociación más colaborativo, donde nos sentemos lado a lado para abordar juntos el tema que tienen enfrente, ¿no? Y bueno, en el proceso hay momentos en que se está dialogando, se está conversando, y después los representantes que no traen voz y voto a la negociación, solo traen la voz para representar el interés de la comunidad o de la empresa o del Estado, porque todos pueden participar, después tienen que ir a replicar o a contarle a sus bases o a sus representados qué es lo que están haciendo, porque tiene que haber una transparencia del proceso. Si no, mañana más tarde te cuestionan y te dicen, no, ustedes 4, 5, 10 se juntaron, llegaron a un acuerdo a puerta cerrada y no te creemos, pues, por más que haya sido más de más buena fe, etcétera, ¿no? Entonces, estos procesos buscan satisfacer la mayor cantidad de intereses posibles, ¿no? Y llegará un momento en que se le pregunta a todos, ¿pueden vivir? O sea, suena que tenemos un acuerdo acá. ¿Hay alguien que no pueda vivir con este acuerdo? O sea, no es que todos van a ser felices al final de un acuerdo, pero sí todos deben estar mejor de lo que estaban antes de empezar a conversar. Y también las partes tienen que reconocer que no todos saben de todo, porque algunos tienen conocimiento científico, universitario, y otros tienen conocimientos ancestrales. Entonces, es esa
primero, generación del espacio adecuado y seguro para tener esas conversaciones profundas para construir consensos. Ya, en la construcción de consensos, ¿cuál es el rol del Estado? Depende. A ver, para iniciar un proceso de consenso, tiene que haber un convocante. Alguien que diga, vamos a hacer un proceso de consenso. Ok, pueden haber discusiones legales de quién tiene derecho, quién no, pero conversemos. Tratemos de conversar porque no es un tema legal, también un tema de legitimidad, ¿no? O sea, la persona quiere ser escuchadas. Entonces, ¿cómo hacemos un proceso? Entonces, el Estado puede ser un convocante, o puede ser una ONG, o puede ser una empresa, o se juntan algunos y dicen, oye, hay que hacer un proceso de consenso. Generalmente esos procesos complejos intervienen situaciones o permisos del Estado o decisiones, actos jurídicos, decimos los aburridos de los abogados, pero hay decisiones que tiene que tomar el gobierno. Pero qué mejor que el gobierno escuche a la población antes de tomar una decisión. Porque si no, no le van a hacer protesta a la empresa, sino también le pueden hacer protesta al Estado. El Estado puede o ser el convocante y decir, hagamos un proceso de diálogo o un proceso de consenso, o el Estado también puede ser parte en este proceso, porque al final, bueno, se sugiere que sea parte, pero que reconozca que no es que viene y lo que está haciendo acá va a prometer y va a cumplir, sino es simplemente estoy participando en este proceso y claro, puedo tener compromisos, pero el propósito de que participe es para que sepa que realmente se están logrando, buscando consensos en este proceso. Porque al final, con el acuerdo, el Estado, el grupo de personas que han acordado, pueden voltear y decirle al Estado, señores de Estado, esto es lo que hemos decidido. Decidan ustedes lo que quieren, pero la inmensa mayoría, lo que quiere el pueblo, la empresa, las ONGs, es esto. Entonces, generalmente los estados son gobernados por políticos y los políticos no van a hacer algo en contra de lo que quiera la población. Entonces, generalmente simplemente dicen, ok, perfecto, esto es, ¿no? Le pongo el sello legal. Eso. Interesante. De tu experiencia, Luis, se podría decir entonces que el diálogo también requiere un diseño, ¿no? Porque finalmente, o sea, tienes que ver la situación no es un manual, no es un modelo, o sea, requiere de un conocimiento, como tú dices, con con esta evaluación de actores, de este diagnóstico que tú haces, ¿no? Me parece súper interesante a lo que te refieres respecto de la información para decisiones informadas. El tema de la transparencia creo que es fundamental en este proceso de comunicación. ¿Cómo se puede mejorar para ser efectivos, digamos, ante el conflicto, este diálogo, este diseño del diálogo, para que sea efectivo ante una situación de conflicto? ¿Cómo se puede mejorar estos procesos, no? Ok. Hace un momento estaba explicando que hay que hacer un diagnóstico. O sea, este es un resultado que termina en un reporte, o puede ser un documento escrito, o puedo hacer talleres para explicar a la población, esto es lo que hemos recogido. Porque después el reporte se tiene que compartir con todas las personas a las que se ha entrevistado, para decirles, los he escuchado efectivamente, esto es lo que me estaban diciendo, de algo me he perdido, pero además este reporte incluye, luego de haber escuchado todas las perspectivas, las preocupaciones, las aspiraciones, en este reporte se tiene lo que sería tentativamente una agenda para el proceso de diálogo. Se hace el diseño mismo del proceso. Se sugiere, pues, tendremos reuniones cada semana, cada 2 semanas, por este tiempo determinado. ¿Quién va a financiar este proceso? O sea, todas las condiciones para tener un proceso de diálogo también se incluyen en este reporte. Entonces, es como pasar vas con tu folder, con tu propuesta de proceso. O sea, el resultado del diagnóstico tiene también una propuesta de proceso de diálogo. Entonces se les pregunta, ¿usted han sido escuchados? ¿Se han sentido escuchados? Y ven y dicen, sí, esto es lo que yo estaba diciendo. Entonces, si esto es así y estas son tus preocupaciones, ¿estarías dispuesto a participar en un proceso de diálogo con estas condiciones, de esta naturaleza? ¿Y estarías dispuesto a sentarte con ese y ese otro? Entonces la gente dice, sí. Entonces,
digamos que ese diagnóstico resulta en una propuesta de proceso de diálogo diseñado. Ya, interesante, interesante. Y bueno, yo quisiera darle paso a Sonia. Sonia tiene también algunas preguntas. Hemos estado conversando mucho sobre la efectividad de la comunicación. Así que, Sonia, te paso la palabra. Estás en mute. Siempre nos sucede eso, que estamos nosotros silenciados, escuchados, y luego cuando nos toca hablar. Bueno, muy interesante, en realidad, las apreciaciones y el compartir experiencias de Luis en cómo se han manejado las negociaciones y se han logrado resolver ciertos conflictos. Además, la participación que tienen los diferentes actores y el énfasis que hiciste, Lisa, acerca de la participación del gobierno, ¿no? Que es una de las partes interesadas o de los actores principales en la resolución de conflictos, pero en realidad depende muchísimo de la cultura empresarial o de la cultura de la organización para enfrentar estos retos. A mí me gustaría agregar, antes de hacer una pregunta alrededor de este tema, ¿ya? Y es, en realidad, estamos hablando de un diseño de diálogo, de un diseño de acercamiento, de un diseño que en definitiva nos permite la generación de confianza. Entonces, podríamos analizar que el diseño sostenible en la minería tiene muchas capas complejas, incluida la filosofía subyacente entre la causa y el efecto de una actividad y la causa y el efecto del grado de comunicación y diálogo que se tiene con las comunidades y el área operativa. Así, la complejidad que encierra la sostenibilidad, ¿no?, de una práctica tiene un enfoque multidisciplinario e intercultural para asimilarlo dentro de la base y del desarrollo óptimo de esta práctica o de esta industria. Además, por lo que hemos logrado escuchar, podemos también concluir que se requiere una mayor participación y una mayor o profunda preparación de quienes trabajan directamente con las comunidades, porque es evidente que la minería y esta industria ha sido sometida a una impresionante presión para mejorar su desempeño social y ambiental también, al igual que otras empresas en distintos ámbitos en el mundo, tienen que tener unos estándares de comportamiento más altos, y estos estándares se basan en lo que logran conseguir a través del diálogo y el consenso con las comunidades. De esta forma, la falta de comunicación o diálogo es lo que resta valor a los beneficios económicos y sociales a los cuales se enfrentan las empresas dentro de la comunidad. Aquí están incluidos otros problemas intrínsecos, otros desafíos asociados como la gobernabilidad, la efectividad de la gobernanza pública, lo que incrementa o desarrolla una letanía de preocupaciones a la larga. A mí me gustaría nada más mencionar, ya que tú hacías referencia a muchos estándares acerca de una iniciativa que se tomó en 1998 acerca de la minería global y un proyecto que se le denominó el MMSD y que se desarrolló más ampliamente una década después, en el 2012, y en el que se hace énfasis a la interculturalidad y a la comunicación entre la forma de desarrollar la actividad, la empresa, y entre la forma de cómo las comunidades aceptan las prácticas de esta empresa. Entonces, en este MMSD, ¿no es cierto?, que se unieron muchas empresas mineras, entre ellas la más grande del mundo, que era Río Tinto, surgió la preocupación acerca de un serio cambio en la percepción de la minería. Sin embargo, los significados que se dan a cambios son diversos, ya que la diversidad cultural se está tomando como algo intrínsecamente positivo
que apunta a compartir la riqueza de las culturas y a crear vínculos que unen los procesos de intercambio y diálogo. Entonces, a modo de conclusión, escuchándote a ti y a Lisa, es que se deben facilitar espacios para el diálogo, donde nos podemos enriquecer de la cultura empresarial y de la cultura de desarrollo o el área operativa, y también la comunicación intrínseca que existe y que genera el grado de la necesidad de crear confianza. Entonces, al hablar de resolución de conflictos, estamos hablando de la necesidad de diálogo y de una metodología específica para cada área operativa. Entonces, esta introducción o este análisis que yo hago es para preguntarte a ti si al cambiar el juego de diálogo, estamos en realidad cambiando la metodología de comunicación, y en realidad una comunicación efectiva es lo que nos va a llevar a una práctica sustentable en la industria minera. Claro, la comunicación, o sea, no hay diálogo sin comunicación. Pero la comunicación por sí sola no es suficiente. Importa la actitud que tenemos. Porque la actitud que tenemos, hemos hablado primero que tenemos que cambiar nuestro paradigma de vernos como posibles aliados para abordar un problema, o vernos como enemigos, y ahí nos vamos a chancar el uno contra el otro. Cambiar a un paradigma de buscar juntos satisfacer intereses, también influye en un cambio de actitud. O sea, tenemos que conectar con el otro, como había mencionado, ¿no? Todos tenemos la necesidad de ser entendidos, apreciados, respetados. Tenemos ese sentido de pertenencia o de afiliación o de no ser excluido. Y también tenemos ese sentido, esa necesidad de autonomía o la libertad de que no se me impongan las cosas. O sea, esos son también intereses psicológicos o emocionales. Pero las personas necesitan ser reconocidas y que sus preocupaciones pueden ser, o generalmente son legítimas. O sea, me preocupa algo. Tengamos una conversación profunda sobre eso. Además, en estos procesos tenemos que tener claridad, o sea, no incertidumbre sobre lo que va a pasar después. Porque si tenemos incertidumbre, eso también genera estrés y genera que nos congelemos y no nos movemos. Pero también tenemos que creer que tenemos un sentido de influencia o de poder construir juntos soluciones. O sea, sí, la comunicación es la negociación, el diálogo, la mediación, los procesos de consenso, todo es, digamos, son las venas por donde pasa la sangre. Pero se necesitan estos elementos que te pongan en las condiciones adecuadas para comunicarte, ¿no? Este reconocimiento. Y cuando hablamos de interculturalidad, el tema es profundo porque las personas tienen diferentes valores. Hay personas que son, o culturas que son más orientadas a hacer tareas, y otras culturas que son más orientadas a construir relaciones. O hay culturas que la identidad de uno es definida como o independiente, mientras que hay otras culturas donde la identidad se construye en la interdependencia con otros. E incluso los procesos mentales de pensamiento lineal o pensamiento no lineal también impactan. O sea, hasta la manera como uno se comunica. Algunos van directo al punto, no tienen una comunicación muy directa, mientras otros tienen una comunicación más que le dan vueltas por un lado, por otro lado, y como decimos, por lo menos en Perú, te vas por las ramas, pero es que te preocupa cómo lo que dices impacta al otro. Mientras que hay culturas que se preocupan solo del significado de la palabra, otros se preocupan de cómo dices lo que dices. Entonces, claro, no es solo comunicación
relación. O sea, hay muchos factores o necesidades humanas básicas que hay que abordar para construir este diálogo. Y has mencionado que, bueno, se necesitan procesos diseñados a la medida, o yo hace un rato había dicho hay paso 1, 2, 3, pero me refería más como que a los principios básicos, porque los principios básicos para poder generar beneficios mutuos incluyen, que son básicamente 4, ¿no? Involucrar a las partes en la solución. O sea, no es que venga la empresa o el Estado a darle la solución a uno. O sea, yo te doy la solución. Es cómo construimos la solución juntos. ¿En base a qué? A estos intereses, necesidades y preocupaciones más importantes que tenemos, para crear valor juntos. ¿Y cómo creamos valor juntos? Tratando de satisfacer la mayor cantidad de intereses posibles. Pero tenemos que actuar de una manera que genere confianza y fortalezca las relaciones. Y yo siempre digo que lo que es útil es utilizar respeto con doble T, T de trato, o sea, trátame de igual a igual, no vengas a tratarme con actitud de superioridad o no vengas a tratarme con tu actitud de virrey, sino trátame de igual a igual. Y T de transparencia, cumple lo que prometes, porque si mientes, esa es la receta mágica para destruir confianza. Tienes que hacer lo que dices y hacer lo que dices y decir lo que haces. Esos son... digamos, tú acabas de mencionar que la transparencia para generar confianza, y simplemente me gustaría esto para que Elisa continúe con la presentación, es entonces la responsabilidad recae en la cultura corporativa y en la comunicación interna, desde las altas gerencias hacia todos sus empleados, que es la cultura empresarial, ¿verdad? Para así comunicarse efectivamente con el área operativa, para entender y escuchar de una manera más segura a fin de generar confianza y no generar esta percepción de desconfianza. Varias cosas dices. Peter Drucker, que es el padre de la administración, dice que la cultura se traga a la estrategia en la mañana o por el desayuno. Porque sí, hay que tener una cultura organizacional de generar valor compartido, generar beneficios mutuos y este paradigma del que estamos hablando. Porque hacerlo de estrategia es que el responsable de la mina le diga al relacionista comunitario, oye, hay un conflicto ahí, anda, resuélvelo. Entonces, muy bien, va, apaga el incendio y viene con un acuerdo y te dice, este es el acuerdo que hemos llegado, jefe, hemos apagado el incendio y ya resolvido ese problema con la comunidad. Y el jefe te puede decir, oye, qué imbécil que eres, ¿cómo has podido llegar a ese acuerdo? O sea, no podemos cumplir con eso. Y ahí hay un problema de alineamiento interno, porque consideramos que la negociación o el diálogo es la ejecución de una estrategia. Y no es eso, es un proceso de aprendizaje continuo, de, oye, conversemos adentro y pensemos cuáles son los intereses o las preocupaciones de la comunidad. ¿Y qué podemos hacer para abordar esas preocupaciones? Vamos y conversamos. Conversamos, entendemos, regresamos a la empresa y decir, ok, lo que pensamos que era, bueno, es sí más o menos, porque además tienen este interés. ¿Qué podemos hacer para satisfacer los intereses tanto los nuestros como empresa y los de la comunidad? Y es ese alineamiento interno que muchas veces tampoco tiene, dentro del mismo gobierno no se tiene ese alineamiento interno y dentro de las comunidades tampoco hay alineamiento interno porque también hay conflictos dentro de las mismas comunidades. Entonces, sí, es cuestión de ese alineamiento. Y un tema más, ¿no? El tema de la gestión social o el desempeño social de una empresa es tan importante como los dos temas que han sido transversales en las compañías, ¿no? El tema de seguridad, los gringos dicen safety first, ¿no? La seguridad es lo primero, porque los accidentes de trabajo, etc. Y el otro tema es la gestión del presupuesto. O sea, no te gastes la plata de la empresa, no la despilfarres. Entonces, el tema del presupuesto es una preocupación transversal de la empresa. El tema de la seguridad es una preocupación transversal. Pero el tema del desempeño social y cómo nos relacionamos y nos involucramos también es un tema transversal. Porque puedes tener muy bonito tu equipo de gestión social, pero ¿qué pasa si un grupo de comuneros, de síndicos, de miembros de la comunidad llegan a la empresa, le tocan la puerta y el de seguridad con su metralleta o como esté uniformado, lo trata y lo mira mal,
lo menosprecia y lo bota y le dice, ¿tienes reunión? ¿Tienes cita? No, entonces chao, pe, vete de acá, que es acá. O sea, ese trato te destruye relaciones, ese trato destruye confianza. Y hay situaciones en que porque uno no tenía su cédula, digamos, o su DNI, su identificación, va y le dice, no tiene cédula, no puedes entrar, pues. Y eso genera conflictos enormes. No es un problema de, ay, solo me trataste mal, ¿no? Porque las personas me afectas mi dignidad y etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por tu pregunta, Sonia. No sé si habré opinado del sentido que Sí, está bien, gracias. Tenemos una pregunta, querido Luis, y dice, ¿es necesario integrar la comunicación con los gremios y la empresa para activar las prácticas y ser mucho más eficientes con ellas? Perdóname, ¿a qué te refieres con los gremios? ¿Los Con gremios los empresariales? gremios. Sí, con las asociaciones que agrupan a las empresas mineras. Ok, ¿me podrías volver a hacer, me puedes repetir la pregunta? ¿Es necesario integrar la comunicación con los gremios y la empresa para activar las prácticas y ser más eficientes con ellas? Claro, o sea, sí, sí con mayúscula, porque como todo, tenemos de todo en las viñas del Señor, ¿no? Hay empresas buenas y empresas no tan buenas, hay empresas con buenas prácticas y empresas con no tan buenas prácticas. Pero las cosas que hacen las empresas con no tan buenas prácticas y generan conflictos, situaciones, contaminación, eso también le impacta a los que hacen buenas prácticas o a los que están tratando de hacer las cosas bien. Entonces, los que están tratando de hacer las cosas bien pueden decir, oye, yo no contamino, pero sales a la calle y ves el cartel que dice la mina contamina, ¿no? Y como hay eslóganes que son bien catchy, que te captan la atención y te pueden hasta enamorar, o sea, por las acciones de unos se perjudican todos. Entonces es mejor, oigan, portémonos bien, o sea, y no es que hay que ser filantrópico, les conviene al mismo sector tener una buena relación y que haya prosperidad comunitaria. Porque, por ejemplo, no hace mucho, por ahí hicieron una conferencia de prensa, unas ONGs y unas organizaciones indígenas diciendo, en Warins hay una compañía minera que se está aprovechando de la comunidad. Y después la comunidad sacó una carta pública diciendo, oigan ONGs, no hablen por nosotros, porque estamos ejerciendo nuestro derecho de la autodeterminación y tenemos excelentes relaciones con la empresa y nos llevamos bien. O sea, hay situaciones como esta que la misma comunidad es la que sale a defender a la empresa y decir, oye, ellos se portan bien, ¿no? O sea, estamos satisfechos haciendo lo que estamos haciendo. Yo no sé yo no sé si esto es algo común en Ecuador, donde si le preguntas a todas las comunidades donde trabajan todas las empresas, van a decir, sí, no, las comunidades nos apoyan y si viene un gobierno, no sé, me imagino, no cosas locos, ¿qué pasaría si viene un gobierno y dice, vamos a estatizar a todas las mineras? ¿Y qué pasa si el pueblo se levanta y dice, a mi mina no la tocas? O sea, es potente tener relaciones buenas. Y justamente te quiero hacer una pregunta en ese sentido, y es que, claro, tener una comunicación estratégica da valor al proyecto, ¿no? Y obviamente, definitivamente lo que tú dices te ayuda en gestionar el riesgo y agregar valor a todos tus grupos de interés. Y en este sentido, entonces, ¿es posible auditar estas estrategias de comunicación, estos diseños de diálogo? Se puede auditar, o sea, realmente una apertura donde la empresa diga, necesito que se me audite este diseño, porque como tú dices, muchas empresas dicen, no, mi relación es perfecta, está súper bien, nuestro relacionamiento, pero surge un incidente y resulta que ya vienen los reclamos, resulta que no ha sido eso. Entonces, cuéntanos un poco de esos procesos. Ya, ok. Claro, y eso también puede pasar cuando no hay alineamiento interno o cuando el flujo de la comunicación no es tan perfecto, porque algunos pueden tercerizar sus relaciones comunitarias o los mismos funcionarios de relaciones comunitarias no les cuentan de verdad qué está pasando a los gerentes y después cuando pasa el problema dicen, oye, ¿no que todo estaba bien? ¿Qué pasó? Entonces,
A veces a las personas no les gusta el nombre auditoría porque suena al IRSE, ¿cómo se llama? SRI. ICRI, porque te hace auditoría y tú estás, ¿y ahora qué va a pasar? En el Perú también es igual, ¿no? Pero sí se puede hacer una evaluación para el mejoramiento del desempeño de las relaciones comunitarias, o de las oficinas de relaciones comunitarias, o del desempeño social de toda la empresa. Y eso no significa solo preguntarle a los de relaciones comunitarias, oye, ¿qué tal te va en tu trabajo y cuánto te quiere la comunidad? Es también hacer como una de estas trabajos de evaluación 360, es conversar con gobiernos locales, conversar con la comunidad y decir, ¿hay oportunidades de mejora en esta relación? O sea, siempre yo creo que hay oportunidad de mejora en todo, ¿no? Entonces, ¿es bueno esto de hacer una auditoría, una evaluación interna del desempeño de las empresas? Yo creo que sí. Y el que dice, puede ser, yo les pongo algo muy, muy simple, ¿no? Hay personas que van y se hacen sus chequeos médicos mensuales, o perdón, anuales, y tienen menos riesgo de tener problemas más tarde en su vida, ¿no? O solo vamos a ir al doctor cuando estamos re mal, re mal, re mal. Entonces, hacerte los chequeos médicos, sí funciona. Que venga alguien y te dé un baño de realidad y decirte, oye, ¿cómo están las cosas? Porque quiero mejorar, creo que es útil. Perfecto, perfecto. A ver, tenemos una pregunta. ¿Cómo se puede manejar como áreas independientes lo que es la comunicación estratégica de las relaciones comunitarias? ¿O van de la mano? Tienen que ir de la mano, porque, claro, o sea, te voy a poner un caso así bien, bien, bien gracioso, si quieres. A mí, ¿sabes? Perú, Cusco, la zona más turística de Perú, bueno, ahí había una compañía minera y me mandan llamar para hacer una capacitación. Les hago la capacitación y capacito a varias oficinas. Y vengo a descubrir que el área de relaciones comunitarias le decía a las comunidades, acá el negocio para ustedes es no vender sus terrenos y alquilarle la propiedad a la empresa. ¿Okay? Eso decían las relaciones comunitarias. Después hablo con la gente que hacía expansión de la mina y compra de tierras. Y su trabajo era comprar tierras o comprar terrenos. Entonces ellos iban a la comunidad y decían, queremos comprar tu terreno. No, ni hablar, yo no te voy a vender. Oye, ¿por qué? Porque los otros de la empresa me están diciendo que no venda. O sea, no hay comunicación interna dentro de la empresa. ¿Okay? Entonces, sí tenemos que estar todos alineados en la empresa, o en el Estado, en la comunidad, para poder llegar con un mismo mensaje. Porque tú puedes decir en tu empresa que tu página web es linda, tiene los valores, creemos en esto, esta es mi visión, quiero impactar el mundo, quiero ser positivo, desarrollo. Pero la gente que sale a hablar en campo actúa totalmente diferente a esto. Entonces, la comunicación estratégica, o el diseño de la comunicación tiene que estar alineado obviamente al propósito, y esto tiene que estar alineado al comportamiento de las personas. Pero otra vez, el comportamiento de las personas está piloteado por sus paradigmas. O sea, si yo pienso de una manera, voy a actuar de una manera, ¿no? Entonces, si lo veo al otro como mi enemigo, voy a querer controlarlo y tenerlo ahí de lejitos. Ya toma tu chocolate, tu pelota, pero eso al final no construye relaciones de confianza y de largo plazo. O sea, tenemos que tener esa conexión humana. Eso. Interesante, Luis. Bueno, el poder compartir experiencias con expertos como tú nos permite saber a ciencia cierta de que definitivamente Ecuador se encuentra en plena curva de aprendizaje. O sea, todos los temas que hemos abordado y desde el planteamiento, el antecedente de este conversatorio, es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Y la necesidad de generar estas estrategias, este diálogo, desde este cambio de paradigmas, como tú dices, ¿no? Y poder hacer una revisión total que nos permita sentarnos a construir estos consensos es realmente
una decisión inmediata que se tiene que tomar, ¿no? Y para esto, entonces, quisiera junto contigo, Luis, compartir con nuestros participantes de que tanto Luis como Leeds y Horaci Consulting Group ha considerado importante entonces aportar, ¿no? Con soluciones con el apoyo de expertos y obviamente la creación de un centro de diálogo, valor compartido y viabilidad social para la construcción de consensos aquí en Ecuador, ¿no? El objetivo de este proyecto, para quienes nos escuchan, es el establecimiento de un centro independiente, neutral y apolítico de pensamiento, reflexión, investigación y acción, que se constituye un espacio seguro para el diálogo, la investigación, la colaboración y el fortalecimiento de capacidades. Este centro busca generar procesos y espacios adecuados para contribuir con un abordaje constructivo de conflictos complejos y con la promoción de la responsabilidad social empresarial para generar valor y lograr un desarrollo sostenible. Estaremos compartiendo información detallada de este centro de diálogo a través de nuestros canales de comunicación, a través de la página web de Leeds Ecuador y las redes sociales, y estaremos muy gustosos de poder conversar con ustedes para brindarles el apoyo que requieran. Luis, cuéntanos un poquito más también de el objetivo y hacia quién va dirigido este centro de diálogo. El centro de diálogo, el propósito es tener un espacio o ser convocantes cuando alguien no se siente escuchado, es decir, quiero que me escuchen, me gustaría que me escuchen, quiero conversar con la otra persona, quiero conversar con tal empresa, quiero conversar con el gobierno, ¿dónde me siento a conversar? Entonces, este es un espacio independiente, neutral y apolítico para poder generar estos espacios seguros para poder dialogar, ¿no? Ese es un tema. Es o generar el espacio o también facilitar esos procesos de diálogo como mediadores independientes para ayudar a que abordemos con este enfoque de beneficios mutuos, que juntos solucionemos los problemas, es tener estas conversaciones profundas, pero incluso se podría hacer temas como evaluar situaciones de conflictividad para decir, oye, en este momento esto es lo mejor que se debe hacer, ¿no? Es de repente generar mayor información o hacer un proceso de diálogo o, no sé, hacer una carta de disculpas a la comunidad, no sé, o sea, depende de lo que la población quiera, ¿no? Pero también puede ser una plataforma, una iniciativa para ayudar a que las empresas tengan mejores prácticas, un mejor desempeño. Como habías mencionado antes, podemos hacer alguna suerte de evaluación del desempeño social de la empresa o evaluar a sus áreas de relaciones comunitarias. Y no solo evaluar y decirle, esto es lo que hay, claro, esta es la situación, esta es la foto actual, y sugerimos esta fotografía, y para eso podemos fortalecer capacidades, eso puede ser. Perfecto. Y bueno, seguiremos compartiendo, ya generaremos un espacio para conversar un poco más de los objetivos y ya de los servicios específicos de este centro de diálogo. Con Luis ya lo haremos. Quisiera, Sonia, que nos hagas una conclusión final antes de despedirnos. Claro que sí. Este tipo de conversaciones o charlas, como lo define Leeds Talks, está siempre direccionado a sentar un pensamiento crítico dentro de la comunidad y todos los actores influyentes y menos influyentes, participativos o no, acerca del beneficio socioeconómico que tiene el sector extractivo minero y cómo se puede reactivar la economía. Sin embargo, en nuestro panorama o en nuestro escenario hay muchas incógnitas aún, y es alrededor de la comunicación o el acercamiento que están teniendo a las empresas mineras con las comunidades. Además, la necesidad de engancharse, ¿no? Y crear un estado de confianza en el que, para que una empresa o los accionistas de una empresa sean efectivos en un sector operativo, es necesario que se cumpla con todos los requisitos que los accionistas requieren. Y eso es
involucrarse con la comunidad, entender a la comunidad, enriquecerse de la comunidad. Y la comunidad no es solo el sector operativo, la comunidad es la sociedad civil. La comunidad son las personas mayor o menor participativas, como yo los decía. Entonces, esto nos ha dado la pauta, ¿no es cierto? Para crear una plataforma de diálogo con consensos. Y en consenso se tiene que ser muy empático, muy auditivo, muy analítico y muy estratégico, además, en cómo actúo con un grupo, ¿no es cierto? Con una sección dentro de las actividades mineras y cómo me desarrollo, actúo y comporto bajo términos de transparencia, bajo términos del bienestar social, de mantener la licencia para operar y también la participación que el sector privado tiene, ¿no es cierto?, en el contexto o en la responsabilidad que tiene el sector público o la gobernanza pública. Porque muchas veces las empresas tienen estas prácticas que pueden ser adaptables y adoptadas y también que nos pueden enriquecer a nosotros como funcionario público, como involucrado dentro de la sociedad, como representante de una comunidad. Entonces, queda un largo camino, sí, pero si somos efectivos y eficaces, simplemente podemos obtener resultados óptimos rápidamente. Y esa es la intención del ITS, ser partícipe activo de dar soluciones. Y las soluciones ya están dadas. Las soluciones es ser estratégico, ser variable, ser viable, ser eficaz, ser óptimo, de acuerdo al contexto operacional, pero también al grupo operacional y a los participantes. Y eso es generando un diálogo activo con una metodología específica, enmarcando los problemas, solucionándolos creativamente, que es a través de la innovación, diferentes formas de hacer las cosas, pero sobre todo bajo un estado de generación de confianza y transparencia. Entonces, éxitos también con nuestra nueva iniciativa de crear consensos a través de este espacio de diálogo. Gracias, Luis, y encantada de conocerte. Claro, Eli, siempre feliz de compartir contigo estos espacios de Liz Talks y en nuestras nuevas iniciativas que vienen en camino. Gracias, Sonia. Luis, realmente ha sido un placer tenerte en este espacio. Gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos, tu experiencia. Estoy segura que serán importantes herramientas para estos nuevos desafíos del sector minero desde el ámbito social. Y finalmente, decirte que es un honor para LITS dar inicio junto contigo a este centro de diálogo como espacio fundamental para construir consensos, ¿no? Vamos a ir aprendiendo de la mano, pero dando soluciones. Así que gracias por permitirnos ser parte de esta solución junto contigo, Luis. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestros participantes, a nuestros media partners, a nuestros auspiciantes. Los esperamos en nuestros próximos Liz Talks. Gracias. 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 Bye.